Esto es FEISA al aire, el podcast de tu fondo de empleados. Un espacio para hablar de sueños, emociones, dinero, hábitos saludables y de la vida tal cual y como es. Acá encontrarás conversaciones honestas y cercanas que conectan con tu bienestar. Hay momentos en los que la rutina nos alcanza. Las responsabilidades, el trabajo, la familia, los pendientes, y muchas veces comenzamos, sin darnos cuenta, a vivir en automático. Es por eso que este capítulo se llama Vivir corriendo no es vivir, equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Y para eso tenemos un invitado muy especial, David Valderrama, neuroterapeuta y director de Neurohacking Center, uno de nuestros convenios aliados. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo podemos encontrar ese equilibrio en el día a día, sobre el estrés, sobre las emociones. Y bueno, David, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Claro, realmente el placer es mío, me encanta hablar de esos temas, me encanta hablar de cómo funciona y opera el cerebro, y también como un saludo muy especial a toda la comunidad del FEISA, que espero se diviertan bastante con este capítulo y aprendan de cómo funciona el cerebro. Con seguridad sí será. Neurohacking tiene una apuesta muy bacana, la vamos a ir conociendo también en el transcurso de este capítulo. Entonces empecemos por algo muy simple, lo que nos va a guiar en todo este podcast. ¿Qué crees que es vivir corriendo? Vivir corriendo, yo siento que es como esa sensación de sentir de que siempre algo te falta, sentirse en automático, que hay que hacer, llegar a tu casa y sentirte que no hiciste todo lo que quisiste hacer, y sí, hace que vivas en reptiliano, en supervivencia, en ansiedad, en estrés, en un montón de cosas. Y yo creo que la invitación también de este podcast es cómo aprendemos a bajar un poquitico las revoluciones, sí, y a vivir más en presente. Ahí mencionas algo muy importante, y es que creo que podemos identificar fácilmente cuando estamos viviendo en automático. Mencionaste ahí unas emociones. Yo creo que cuéntanos un poquito más de cuáles son esos síntomas o esas señales tempranas que podemos empezar a identificar y decir, bueno, sí puede que yo esté viviendo en automático. Yo creo que hay cosas que pasan, y es el principal gradiente es el estrés. Cuando empezamos a sentirnos más tensionados, que no podemos dormir, ese sería el segundo síntoma. Ansiedad y sobre todo como en la boca del estómago. Cuando vivimos en automático empezamos a tener dificultades de todo tipo, tanto gastrointestinales y demás, y esos son los síntomas donde más se empieza a observar, pero también nuestra fluctuación emocional, estamos más alterados y más en estado de supervivencia. Qué interesante eso que dices, David. Yo creo que eso, cuando lo empezamos a vivir, lo normalizamos. O sea, realmente, porque también no sé si has escuchado mucho en las redes sociales, es como, ay, es que esto es ser adulto. Entonces, bueno, si lo normal es sufrir, si lo normal es llorar, no dormir, estar estresado todo el tiempo, pues así nos vamos yendo, ¿cierto? Pero yo creo que es importante identificar que realmente podemos vivir bien, podemos tener una vida de equilibrio, y empezar a revisar qué me puede funcionar a mí para encontrar como ese equilibrio. ¿Tú qué crees? ¿Cuáles podrían ser unos tips, unas recomendaciones para yo saber qué me puede hacer bien a mí y que encaje en mi estilo de vida? Bueno, lo que pasa es que culturalmente, y para darte respuesta a eso, estamos tan culturalmente estresados que no sabemos qué es estar tranquilos. A mí me ponen en consulta que cuando les empiezo a hacer intervención terapéutica, me ha pasado varias veces que me dicen, David, estoy tan tranquilo que estoy estresado de estar tranquilo. Porque el cuerpo está tan condicionado a vivir en la supervivencia que cuando logra bajar esos estados, a estados de relajación, se sienten que es un estado ajeno a ellos. Es incómodo. Es como ¿cierto? Incómodo. Y si estoy tranquilo, estoy buscando la manera de volverme a estresar, volver al pasado, recordar algo, traer algo que ya me vuelva a poner como en ese estado de supervivencia. Creo que también pasa mucho eso, que si estamos tranquilos, buscamos regresar a otro estado. Exacto, y es que nos han enseñado demasiado a aprender a hacer, pero a ti te han enseñado a aprender a no hacer. Es vital. Yo creo que a mucha gente se va a conectar con esto, y es que salen a vacaciones y como que se sienten inútiles, que tienen que madrugar, que también pueden descansar, pueden levantarse tarde, pueden estar en presente, pueden ver pelis, pueden estar tranquilos. Hay gente que siente culpa por no sentirse productiva. Eso me parece que es muy fuerte.
Es cierto, tienes la razón. Me gusta eso que mencionas de la culpa, creo que nos puede pasar a varios. ¿Cómo debemos gestionar esto? O sea, o cuándo aparece la culpa, ¿por qué? ¿Cómo la puedo gestionar? O sea, y aceptar que es que tengo derecho al descanso. Lo que pasa es que estamos tan entrenados en el estrés que yo quiero que ustedes vean el cerebro como un órgano, pero como un músculo que se entrena. Y uno también puede entrenar en relajarse. Y es una habilidad que se adquiere. Yo no te puedo pedir a ti que, no sé, que corras una maratón cuando nunca la has corrido. Lo mismo te pasa si estás tan entrenada o entrenado a vivir en estrés, que tienes que hacer pequeñas prácticas para lograr regular tu sistema nervioso. A las personas que nos escuchan en este podcast les voy a poner una tareita muy sencilla. Tómense un vasito de agua en total presencia, sintiendo cómo pasa el agua por todo el tracto y sintiendo cómo el agua se empieza a sentir en todo el cuerpo. Eso es estar presente. Si pudieras decir 5 cosas, o 3, no sé, que pudiéramos empezar a hacer para estar en calma, no sé, que nos digas una respiración 3 minutos en la mañana, cosas simples que todos podamos hacer. ¿Qué nos podrías recomendar? Caro, no sé si has escuchado, Lore, algo que se llama los ritmos circadianos, ¿sí? No, cuéntanos. El ritmo circadiano nos permite comprender que todo ser humano tiene una ciclicidad. Sí. En las mujeres es mucho más evidente porque tienen su ciclo menstrual y lo viven y demás. Los hombres también lo vivimos, ¿cierto? ¿Cuándo sufrimos? Cuando vamos en contra de nuestros ciclos, ¿sí? Entonces, realmente el tip en parte es muy sencillo y muy complejo a la vez. Que cuando uno está alineado con sus ritmos circadianos, utiliza el día para comer, para estar en actividad y demás, y utiliza la noche para descansar. Tip fundamental, tratar de comer durante el día. O sea, que tu última cena sea 5:30, 6 de la tarde. Otro tip, tratar de desconectarse de estos aparaticos al menos 2 horas antes de dormir. Esto es fundamental. Otro tip, tratar de no comer ni ultraprocesados, ni comidas altas en gluten, en azúcar y demás, para que tu ritmo circadiano esté más a favor de esos ritmos o de esa actividad que te permite tener esos picos de dinámica cognitiva en los horarios que son. David, me gusta mucho eso que dices, creo que son acciones pequeñas que todos podemos hacer, sin embargo me genera una duda que creo que a muchos también se las puede estar generando. Yo hago estas cosas, pero aún así tengo muchas responsabilidades o mi jornada de trabajo se extiende mucho. ¿Qué podemos empezar a hacer también para luchar con esas cosas? No sé, háblanos de límites, de horarios, alguna metodología que podemos aplicar. Listo, si tú te das cuenta, siempre vamos a tener mucho que hacer, siempre. Y ese es el primer ítem. Sí. Como uno aprende a desconectarse, porque esa es la trampa en la que te cae el cerebro o la mente, ¿sí? En la mente hay dos personajes. Un personaje que es el cambiador, que es el que te exige, y el objeto a cambiar. Y en ese discurso siempre hay una pelea. No es que tienes que ver más, es que tienes que terminar el informe, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto para poder descansar. Sí. Trampa total, ¿sí? Y el objeto a cambiar, si no lo haces, llegas a tu habitación con culpa, no terminé, no hice y demás. Entonces miren que es ese juicio que está entre estos dos personajes que hacen parte de tus pensamientos. ¿Cuál es la invitación? ¿Cómo entrenamos ese discurso? A darnos cuenta de que para la mente nunca nada va a ser suficiente, porque el objetivo de la mente siempre es poner retos nuevos, siempre es poner nuevas cosas para hacer. Cuando no tiene nada para hacer, el cerebro se lo inventa. Es cierto, tienes toda la razón. David, ¿sabes qué? Me quedo pensando que muchas veces, aunque queramos, no estamos listos o no nos sentimos capaces o no tenemos las herramientas. Aprovechemos aquí de pronto para contarle a nuestros asociados si necesitan ayuda, ¿qué pueden encontrar en neurohacking como para combatir, por ejemplo, esto que estamos hablando? Listo, mira, lo que nosotros trabajamos en neurohacking, tenemos un centro de terapia, pero también de entrenamiento cerebral. Hacemos clínica, pero con mucha ciencia. Hacemos un mapa cerebral, un neuromapo cerebral,
vemos cómo están los diferentes tipos de ondas cerebrales y de acuerdo a eso hacemos un plan de entrenamiento al cerebro para que logre llevar el cerebro a unas ondas cerebrales más amenas, más presentes, más tranquilas y demás. ¿Y esto por qué es importante? Te cuento que hace unos 2-3 años tuve una paciente que llevaba 12 años medicada para la depresión. Cuando le hicimos el neuromapeo cerebral, no tenía casi depresión. Tenía un déficit de atención severo que le producía depresión. Claro. Y para mí, que la persona al menos tenga ese contexto, esa información de base, cambia todo el proceso de intervención, en este caso terapéutico. ¿Sí? Y eso lo hacemos en Neurohacking. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quieren para cuidar su cuerpo? Ustedes me pueden decir 10.000 cosas, no sé, alimentarse mejor, hacer ejercicio y demás. Pero si yo te pregunto, ¿tú qué haces para cuidar tu cerebro? Es una pregunta que lo deja uno como sin base, pues porque uno no sabe. Y lo más curioso es que el cerebro es tu principal activo, es el que te permite producir, tener placer, estar tranquilo, estar en presente y demás, y es el que menos entrenamos. Entonces como que mi mensaje es este, cómo llevamos a una cultura del bienestar, pero del bienestar cerebral. El cerebro es tu activo más grande y es al que menos le invertimos. David, increíble eso que mencionas, porque creo que sí estamos más atentos a cuidar nuestro cuerpo, de pronto a comer bien, revisar también la salud mental, pero entrenar el cerebro, yo creo que pocos hemos escuchado eso y creo que son pocos también los que se dedican a hacerlo. Entonces, bueno, ya sabemos que tenemos a Neurohacking si ustedes quieren iniciar con esos entrenamientos, si tienen algo que mejorar, si tienen algo que les está haciendo ruido, pues asesorémonos con profesionales. Para cerrar nuestro capítulo, David, siempre nuestros invitados nos traen un libro recomendado, que sea también tu oportunidad. ¿Qué libro le queremos dejar en este capítulo a nuestros asociados? Eso, a mí hay un libro que me encanta, que es de Jordan Peterson, se llama 12 reglas para vivir. No sé si se puede ver por acá. Sí, es un libro muy estratégico y a mí me encanta porque habla desde como la postura, la mentalidad, los hábitos, y todo ese conglomerado te cambia realmente la forma en la que ves la vida, porque realmente el obturador con el que estás viendo la vida, ¿sí? Es esa realidad que has venido creando durante años, y eso como decía, con relación al trauma, a las relaciones, a los vínculos y demás. Entonces cuando empezamos a integrar todo esto, realmente nuestra forma en la que vemos la vida cambia. Bueno, está muy interesante. Les vamos a dejar igual el libro acá en pantalla, también se los vamos a poner en la descripción para que lo busquen, para que se lo lean y que ojalá sea una herramienta que les permita empezar a practicar todo eso que conversamos en este podcast. ¿Qué tal si nos regalas un último mensaje para nuestros asociados? Bueno, a mí me encanta entrenarme en estar un poquitico más en presente, ¿sí? Okay. En sentirlo, en cualquier práctica que hagan, ¿sí? Ya sea comer, ya sea bañarse, la práctica que sea, pero háganla en total presencia. Último mensaje, bajémosle un poquitico más a la multitarea. Me encanta, David. Muchas gracias. O sea, definitivamente que la tarea después de ver este podcast todos los días sea estar presentes. Y recuerden que Neurohacking está disponible para ustedes, es uno de nuestros convenios, así que si quieren entrenar el cerebro, tenemos un gran aliado. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en un próximo capítulo.